honor para mí compartir con ustedes un poco de lo que Dios ha estado hablando últimamente a mi vida. Y cuando Jorge me invitó y me contó un poco del tema que vamos a conversar, me pareció bastante interesante. Creo que es algo que he venido meditando un poco desde hace algún tiempo para acá. Así que quiero compartirles, pero antes quiero que podamos tomar un minuto para leer el pasaje de Juan, capítulo 4, del 1 al 26. Y quisiera que algún voluntario lo pasara acá adelante y lo leyera. Voluntario. ¿Quién se ofrece? Adelante. Adelante. Necesitamos una voz familiar. Juan 4, del 1 al 26. Bien. Jesús y la mujer samaritana. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua, para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo a la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Le dijo a la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas estas cosas. Versículo 26, Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Hasta el 26. Hasta el 26. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo voy a sacar esto de acá para moverme un poco, pero no poner en problemas a nadie. Y vamos a quitar esto. Bien. Antes de comenzar, quiero pedirles para estos
3 exposiciones de la palabra que voy a hacer, siempre me gusta animar a las personas a tomar notas. ¿Vieron cómo la memoria es frágil? Por ahí preguntaba el pastor cuál fue el tema del último retiro y se ha comprobado que cuando uno escribe, uno recuerda mucho más, porque no solo estás escuchando, sino que estás tomando una acción de voy a escribir. Así que si tiene un cuadernito, un blog, aproveche, tome nota. Si no, puede escribir también en su teléfono, en ese grupo de WhatsApp que tiene con usted mismo, donde solo está usted para recordarse las cosas. Ahí escriba. Vamos a escribir, vamos a tomar nota de algunos puntos importantes de los cuales vamos a estar hablando. Cuando Jorge me invitó, me hablaba de cómo el tema o parte de lo que se va a mover la iglesia durante los próximos meses va a ser en torno, yo lo leí así, quizás él no me lo dijo así, en torno a 3A, que es adorar a Dios, amar a los hermanos y alcanzar a los perdidos. Me pareció muy interesante el pasaje en el cual están haciendo girar todo esto, es en Juan 13, que Jesús le dice, un mandamiento nuevo les doy, que os améis los unos a los otros, ¿cierto? Es un pasaje bastante central, bastante importante. Pero antes de entrar en el tema de la noche de hoy, quiero hablarle algunas cositas respecto a esto y que van a ser importantes para los temas de los cuales vamos a hablar. Acá lo tengo. Gracias. Y es que este mandamiento nuevo que le da Jesús no surge de la nada, sino que ya existe un mandamiento previo. ¿Cuál es ese mandamiento previo? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Cuando un maestro de la ley se le acerca a Jesús, le pregunta, ¿cómo puedo amar? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Cómo lees tú la ley? Él le dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza, y a tu prójimo como a ti mismo. Y después le pregunta, ¿quién es el prójimo? Es interesante porque para nosotros hay una tendencia en ver estas cosas como en compartimentos, en diversas etapas. Si nosotros nos remontamos al origen de este mandamiento, está en la Shema. Escucha Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Por lo tanto, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, toda tu alma, toda tu fuerza. La Shema para los judíos era el centro. Ellos no lo veían por partes, sino el centro, el corazón de todo está en la Shema. Tenemos que amar a Dios con todo lo que tenemos. Y dice, y esto lo vas a guardar en tu corazón, lo vas a pegar en tu brazo, en tu frente, lo vas a pegar en la puerta de tu casa, en la puerta de la ciudad. En todos lados tienes que estar esto. Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y tenemos que amarle con todo el corazón. De ese centro de la Shema se desprende el decálogo, los 10 mandamientos. Al final los 10 mandamientos es el cumplimiento de la Shema. Y de la Shema y el decálogo se desprende toda la ley de Moisés. Todos los mandamientos están para cumplir el decálogo y a su vez cumplir la Shema. Entonces, no están compartimentados. No es que por aquí uno, por acá el otro, sino que es integral. Ahora, este desafío que se plantea como iglesia lo veo muy parecido. No es un desafío compartimentado. No es que adorar a Dios es una cosa, amar a los hermanos es otra y alcanzar a los perdidos es otra. No, al final es integral. Parte de mi adorar a Dios es amar a mi hermano. Parte de mi adorar a Dios es alcanzar a los perdidos. Si yo estoy amando a mi hermano, estoy adorando a Dios y estoy testificando a los perdidos. Si yo estoy alcanzando a los perdidos, estoy amando también a mi hermano.
y estoy adorando a Dios. Al final es algo integral, no es algo que se cumple por partecitas, no. Y esto lo vamos a ver mucho en estos pasajes que vamos a estar estudiando. Pero ahora sí, a los que hemos venido. Juan 4, del 1 al 26. Bien. Vi esta noticia hace poco de un surfista, se llama Nathan, son dos hermanos, Nathan y Ivan Flores, que son surfistas profesionales. Los hombres andan por todo el mundo surfeando y vinieron a Chile para surfear en las costas de Iquique y para surfear en una ola que en Iquique llaman La Cosa. Me enteré que había una ola que llamaban La Cosa en Iquique, pero fue muy interesante. Y acá hay un pequeño video, no sé si lo podemos reproducir, si no, nos quedamos con la imagen mental de un surfista. Pero algo que me llama la atención respecto a esto es cómo ellos están dispuestos a ir a desafío. Todos hemos visto videos de personas surfeando. Entrar en una ola es un gran desafío. Yo personalmente no sé nadar, así que yo entro en la piscina hasta acá y en la playa hasta acá por si acaso. Pero estas personas son proactivas en ir a buscar olas que sean desafiantes y que le traigan en cierta manera resultados de reconocimiento, de aprecio y de valor. Ahora, esto que vemos en esta historia es algo muy similar. Jesús va a salir al encuentro de un desafío. Y no es un desafío, digámoslo así, de una persona que va a contender con él, sino un desafío de un corazón y un desafío de una ciudad necesitada y hambrienta de Jesús. Pipe, ahora sí murió esto, perdón. Muy bien. Este mensaje lo he titulado ¿Sigues adorando con límites o eres un verdadero adorador? ¿Sigues adorando con límites o eres un verdadero adorador? Vamos a estar explorando un poquito esta pregunta y me gustaría que salgas de acá con una respuesta. ¿Estoy adorando con límites o soy un verdadero adorador? Este pasaje se encuentra en el libro de Juan, libro que probablemente van a estar visitando varias veces. Es un libro, lo conversábamos recién con el libro de Marcos. El libro de Marcos se pregunta mucho, ¿quién es este? Todo el mundo quiere saber quién es Jesús, quién es este. Pero quieren saber su identidad física, de dónde viene, qué hace. Pero la gran pregunta en el Evangelio de Juan es, ¿quién es este? No solo desde una identidad física, sino de dónde es esta persona, de qué mundo, de qué naturaleza tiene esta persona. Es una pregunta que atraviesa todo el libro. Las personas se preguntan, ¿quién es? ¿De dónde viene? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cómo es posible este suceso? El Evangelio se pregunta, ¿quién es Jesús en esencia? Este Evangelio fue escrito por Juan para las personas en Éfeso, personas que estaban siendo perseguidos, estaban siendo oprimidos en cierto sentido desde la sinagoga. Los mismos judíos estaban oprimiendo a este grupo de nuevos creyentes. No están siendo perseguidos por el imperio, sino que están siendo perseguidos, digamos, por sus hermanos connacionales. En esta iglesia de Éfeso hay judíos y están siendo perseguidos por otros judíos. Están viviendo, si podemos decir, un contexto hostil. Ahora, el pasaje
que estamos estudiando hoy contrasta mucho con el pasaje anterior. ¿Qué nos encontramos en el capítulo 3? Vamos a ver, quiero escucharle, para no ser yo el único que habla. ¿Qué pasa en el capítulo 3? ¿Qué opinan? Capítulo 3. En Juan. Juan 3. ¿Qué pasa en Juan 3? Jesús y Nicodemo. ¿Quién es Nicodemo? Un hombre de los principales de los judíos, un hombre importante, un peso pesado, que se acerca a Jesús de noche para no ser visto. Y ahí entabla una conversación con Jesús. Y en esta conversación Jesús le revela parte de su plan, de su propósito, y al final Nicodemo, a pesar de que tiene muy buen conocimiento teológico, a pesar de que sabe mucho, se termina con la idea de que Jesús es un muy buen maestro. Y finalmente Nicodemo se va y no cree. Justo antes de este pasaje hay lo que veo como una amenaza de división. Están los discípulos de Juan el Bautista, y ellos se enteran de que Jesús está bautizando también, o que los discípulos de Jesús están bautizando. Y se meten en un debate con Juan de, bueno, ¿por qué los discípulos de Jesús bautizan? Pero si tú eres Juan el Bautista, ¿cómo va a ser que aquellos bauticen? Después de este pasaje que vamos a estudiar hoy, vamos a encontrar la historia de una mujer transformada. Ahora, vamos a encontrarnos con una mujer que no solo cree, una mujer que se convierte en un puente para que toda una ciudad conozca a Jesús. Este encuentro no termina con ella, sino que se derrama a toda una ciudad. Es un encuentro transformador. Por lo tanto, lo que sigue al versículo 26 es la transformación de toda una ciudad. Entonces nos quedamos con esas dos ideas, los discípulos de Juan el Bautista discutiendo y finalmente una mujer siendo transformada. Hoy vamos a explorar cómo Jesús también quiere formarnos a ti y a mí como verdaderos adoradores. Como adoradores que están abiertos al otro. Adoradores abiertos al otro. Adoradores auténticos de corazón y adoradores vivos en el Espíritu. Entonces, vamos a explorar estos tres puntos. Adoradores abiertos al otro, adoradores auténticos en el corazón y adoradores vivos en el Espíritu. Bien, vamos a explorar adoradores abiertos al otro. Como les dije, el pasaje terminó con los discípulos de Juan el Bautista discutiendo con Juan por qué éste bautiza. Y este pasaje comienza con Jesús diciendo, o con Juan diciéndonos que había una discusión de quién bautizaba más. Ahora el problema no era si los discípulos de Jesús bautizaban, sino quién bautiza más de los dos, Juan el Bautista o los discípulos de Jesús. Parece una tontería, ¿no? Parece una discusión infantil quizá. Hoy también tenemos esas discusiones. ¿Quién tiene más miembros? ¿Quién tiene el templo más grande? ¿Quién bautiza más? Seguimos teniendo como esta lucha. Pero detrás de esto, lo que hay es un intento de división entre los discípulos de Juan y los discípulos de Jesús. ¿Quién tiene más autoridad? ¿Juan o Jesús? Juan lo deja claro. Jesús, yo solo vengo a preparar el camino a Jesús. Y en medio de ese conflicto Jesús dice o decide que no va a entrar en este juego de la división
y se retira. Dice que se retira y se va a Galilea. Ahora, en medio de irse a Galilea, él decide que tiene que pasar por Samaria. Y esto lo hemos escuchado quizás montones de veces. Es Jesús quien decide pasar por Samaria. Ahora, acá no hay una decisión geográfica. No es como que yo decido que la mejor ruta es Samaria, que era la mejor ruta, sin duda, sino que es una decisión divina. Es una decisión que esconde una voluntad divina. En otros pasajes del mismo libro de Juan nos encontramos con lo mismo. Jesús tomando decisiones divinas. El Hijo de Dios tiene que sufrir, tiene que padecer. Es una decisión divina. Y lo mismo pasa acá. Jesús toma la decisión divina de pasar por Samaria. Ahora, Samaria, un territorio en conflicto con los judíos. Una historia de rechazo mutuo entre judíos y samaritanos. De religiosidad y de desprecio. Hace siglos atrás, antes de Jesús, se dividió Israel y se dividió en dos grandes partes, un reino del norte y un reino del sur. El reino del norte fueron llevados al exilio mucho antes que el sur, pero no simplemente fueron llevados al exilio, sino que se llevaron a todos los judíos del norte y trajeron de otros lados del mundo a personas para vivir en el lugar donde vivían los judíos. Todo esto lo hizo el imperio asirio para desanimar. Imagínense que nosotros acá en Chile lleguen, nos invadan, un día nos tomen a todos, un montón de población, a todos nosotros, y nos lleven a vivir en Sudáfrica. Tú ahí no vas a querer pelear por nada. Tú estás desanimado, la tierra no es igual, no sabe nada igual, todo es triste. Y eso es lo que pasa con Samaria. Ahora, los samaritanos, ahí se forma esta identidad, los samaritanos. Y resulta que los samaritanos, a pesar de que venían de otra tierra, a pesar de que traían otros dioses, encuentran a Dios en Samaria. Eso es muy curioso. Y deciden empezar a adorar al Dios que había en ese lugar, que era Jehová Dios. Cuando el reino del sur vuelve del exilio, ellos se ofrecen a ayudar a la reconstrucción del templo. Hay dos personas clave, Sanbalat y Tobías, que se deciden ayudar a la reconstrucción del templo, pero los judíos le dicen, no, ustedes son una raza mezclada, una raza impura, así que no los vamos a dejar estar con nosotros. Y ellos deciden montar un templo en Samaria y montan un templo en un monte llamado Gerizim. Toda esta historia es importante porque lo vamos a ver en el pasaje. Siglos después, cuando logran liberarse de los babilonios, un judío llamado Juan Hircano llega y quema el templo que se encontraba en Gerizim. Entonces imagínense, más odio le tienen los samaritanos. Ahora, esta historia de rechazo va y viene entre samaritanos y judíos. Los samaritanos decían que la mujer, o los judíos decían que las mujeres samaritanas eran doblemente impuras, que la mujer samaritana menstruaba todos los días, todo el tiempo. Ya era considerada impura la mujer que menstruaba, si era una menstruación constante, doblemente impura. Entonces, es bastante la historia de rechazo. Ahora, en medio de esta historia de rechazo, tenemos a Jesús. Y tenemos a un Jesús que decide, tenemos que pasar por Samaria. Tenemos que ir por ese lugar donde están los otros. Donde están los que no nos caen bien. Donde están los impuros. Donde están los que rechazamos. Y en ese camino Jesús
se detiene sediento en un pozo. Los discípulos van a comprar alimento y llega una mujer. Llega una mujer a buscar agua a la mitad del día. Y ahí Jesús habla con ella. Tomemos la idea que nos presenta Juan. Samaritana, impura por nacionalidad. Mujer, además, que ya de por sí era considerada menos en esa cultura. Y además, después nos deja ver que es una mujer que tiene un mal pasado. Ahora, Jesús no muestra superioridad moral. Jesús habla con esta mujer. Y me hace preguntarme, ¿quiénes son nuestros samaritanos hoy? ¿Quién es esa persona a la cual yo miraría con sospecha? A la cual yo consideraría, estamos nosotros, están aquellos otros. ¿Quién es tu samaritano? Y acá es muy interesante, quizás nosotros tenemos cada quien un samaritano personal. Esa persona que a mí no me cae. Pensé en algunos nombres de samaritanos del día de hoy. Quizás para muchos hoy podríamos llamarlo gay. Para muchos hoy podríamos llamarlo lesbiana. Podríamos llamarlo facho. Podríamos llamarlo comunista. Podríamos llamarlo veneco. Negro. Campesino. Evangélico. Pero evangélico del otro. Católico. Tenemos nosotros también nuestro propio samaritano. ¿Y qué hacemos nosotros? ¿Cómo los miramos? ¿Qué miramos cuando vemos a ese otro? Entonces, Jesús nos llama a ser adoradores abiertos a los otros. Él viene al encuentro de esta persona diferente para hablarle de adoración. Qué curioso. Ahora, adoradores auténticos de corazón. Es interesante lo que pasa en esta conversación. Es una conversación muy tierna de parte de Jesús, pero muy pesada de parte de la mujer. La mujer es pesada desde el principio. Llega, está en el pozo, Jesús le pide de beber, la mujer se sorprende, es entendible. ¿Por qué? Porque un judío, la mujer también pensaba así, de aquellos otros que siempre nos rechazan y que dicen que nosotros somos la peor calaña del mundo. Hombre, me pide a mi mujer impura que le dé de beber en mi balde, que también es impuro, dicho sea de paso. Pero acá Jesús no la condena. Jesús conversa con ella. Jesús le dice, dame de beber. Y ella le dice con mucha pesadez, ¿cómo tú, hombre judío, me pides a mí de beber? Y Jesús le ofrece un agua. Él dice, yo tengo un agua viva. Estamos en un pozo. Un pozo es un agua empozada. No hay que ir mucho más allá. ¿Y qué es un agua viva? ¿Qué sería un agua viva? ¿Qué piensan? Un agua que fluye, un agua de un río. La mujer le dice, ¿cómo tú vas a sacar agua de este pozo si ni siquiera tienes implemento? La mujer es irónica, es pesada con Jesús. Y Jesús es paciente. Jesús no le habla con reproche. Jesús le ofrece esta agua viva. Ella le dice irónicamente, bueno, ojalá yo pudiera tener esa agua viva y no tengo que venir más nunca a este pozo. La mujer está yendo a la hora de más calor, a la hora que nadie va al pozo. Pero Jesús llega a un punto donde la confronta. La confronta con su realidad. Le dice, anda y llama a tu esposo. ¿Y qué le dice la mujer?
¿Qué le dice la mujer cuando Jesús le dice, ande y llama a tu esposo, llama a tu marido? No tengo, ¿verdad? No tengo marido. ¿Qué le responde Jesús? Es verdad, no tienes marido, 5 has tenido y con el que estás actualmente no es tu marido. Ahora, ¿qué nos esconde esta historia? Esta historia normalmente podemos pensar, o una de las maneras como podemos pensarlo, es que nos esconde pecado. La mujer ha estado en una relación con 5 hombres y ahorita está en una relación adúltera. Pero quizás pensarlo así sería ignorar la realidad de ese tiempo. Una mujer en adulterio, ¿qué hacían con las mujeres en adulterio? Las apedreaban. Entonces era difícil llegar hasta el 5º en adulterio, es un poquito complicado. Ahora, ¿quién se divorciaba? ¿La mujer tenía capacidad de divorciarse? No. El que pedía carta de divorcio, ojo, los samaritanos consideraban la ley o tomaban en cuenta la ley, el Pentateuco. No tomaban en cuenta a los profetas porque los profetas eran de los judíos, pero sí la ley. Ellos observaban la ley. Entonces, ¿quién ofrecía carta de divorcio? El hombre. ¿Por qué un hombre podía ofrecer carta de divorcio? ¿Por qué podía divorciarse de una mujer? Por adulterio. Pero podía ser también por cualquier otra cosa, además de adulterio. Si la mujer, él le parecía que no se comportaba acorde como él quería, podía darle carta de divorcio. No había bueno, vamos a estudiar el caso, si hay separación de cuerpos, no. Acá, quemó el arroz, carta de divorcio, y me voy con otra. Entonces acá no nos encontramos quizás con una mujer adúltera, quizás nos encontramos con una mujer 5 veces rechazada, que 5 veces le dijeron, tú no eres una buena esposa. Si hubiera estado en pecado, hubiera sido doloroso lo que le dice Jesús. 5 has tenido y el que tienes ahorita no es tu marido. Pero también si hubiera sido una mujer rechazada, también hubiera sido quizás hasta más doloroso. Es como meter el dedo en la llaga, ¿no? 5 veces has sido rechazada. Ser rechazada o tener una carta de divorcio era un motivo de vergüenza para la mujer. Y el que tienes ahorita, lo que dice el pasaje es, no está siendo tu marido. Ese no está siendo, podríamos interpretarlo como que no se casaron, o como que quizás este hombre, el matrimonio, no se había consumado aún. Quizás alguno de los maridos se le habían muerto. Y en la ley del leviarato, o en la ley judía, que era la que ellos observaban también, tenía que casarse con el hermano. Esta historia la vemos en el Antiguo Testamento una y otra vez. Quizás ese que sí amaba a ella se murió y tuvo que casarse después con el hermano y con el otro. Entonces nos encontramos a una mujer confrontada con su dolor, confrontada con su rechazo. Ahora, eso nos lleva al último punto, que es que Jesús quiere convertirnos en adoradores vivos en espíritu. ¿Qué hace la mujer cuando Jesús le dice, es verdad, has tenido 5 maridos, el que tienes ahorita no es tu marido? La mujer le dice, yo creo que tú eres un profeta. Y después le desvía el tema. Jesús le está hablando de su corazón, le está hablando de su realidad y le dice, bueno, y entonces, ¿dónde es que hay que adorar? ¿Es en este monte, el monte Gerizim, o es allá donde ustedes los judíos dicen que tienen que adorar? Es interesante cómo ante situaciones dolorosas tenemos esta tendencia a desviar el tema. Y ahí Jesús le revela lo que es un verdadero adorador. Un verdadero adorador no adora en el templo de Jerusalén.
Un verdadero adorador no adora en el monte Gerizim. Va a venir un tiempo, le dice Jesús, donde no van a adorar en Jerusalén ni van a adorar acá en Gerizim, sino que Dios está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Adoradores que le adoren en espíritu, adoradores que le adoren donde quiera que estén. ¿Cuál es uno de los grandes problemas en este pasaje? Este pasaje comienza con una división, ¿no? ¿Quién bautiza más? ¿Juan el Bautista o los discípulos de Jesús? Una división. Jesús se va a Samaria y hay una división gigante entre samaritanos y judíos. Se consigue con una mujer cuya mente está dividida entre su dolor, su rechazo, su pasado, su presente y el adorar a Dios. Y Jesús rompe con todas esas barreras de adoración y con su barrera geográfica de adoración. Recuerda que hablamos de Nicodemo. Nicodemo, Jesús les pone quién es. Y Nicodemo no cacha. Para Nicodemo Jesús termina siendo un muy buen maestro. Oh, este hombre, muy buen maestro. Pero la mujer le dice, ¿sabes qué? Nos dijeron que va a venir un hombre, va a venir el Mesías. Y cuando venga el Mesías, Él nos va a decir, Él nos va a declarar todo. Nos va a hablar con claridad. Jesús le habla de adoración y esta mujer entiende que Jesús es el Mesías. Y le dice eso. ¿Qué le dice Jesús después de esto? Yo soy. Habla contigo. Ese yo soy es reconocerse como Dios. Ahora, Jesús nos confronta a ser adoradores vivos en espíritu, a ser adoradores en la vida, no ser adoradores en el templo. ¿Vieron cómo muchas veces podemos limitar la adoración a... Tenemos muchos límites para la adoración. Adoración es en el templo, en el local. Si no es en el local, no adoro. Yo voy al local a adorar. Si no es ahí, no. Pero adorar, no, adorar es cantar. Y limitamos solo a adorar a cantar. No, pero es que hay alabanza, himnos y adoraciones. Entonces adoración sería una canción más lenta, más suave. Jesús confronta con esto. Jesús confronta con el acto sagrado de lo cotidiano. Él convierte a una mujer adoradora en un pozo. No en un templo, no en una sinagoga, en un pozo. Él ve la adoración como algo libre en el Espíritu. Tú y yo tenemos al Espíritu Santo para poder adorar donde quiera que estemos. Tú y yo podemos ser adoradores que van al alcance del otro, abiertos al otro, adoradores auténticos en el corazón, que no esconden nada, y adoradores libres en el Espíritu, realmente vivos en el Espíritu. Jesús se revela como Mesías al ofrecer un agua viva a esta mujer samaritana. En este encuentro íntimo y transformador abre el camino para una adoración nueva. Jesús nos ha llamado a una adoración nueva, no limitada al lugar, sino encarnada en la verdad del corazón y vivificada en el Espíritu. Es interesante, esta mujer quería tener esta agua viva y que ojalá corriera hasta su casa para no tener sed más, para no tener que ser marcada por la vergüenza de tener que ir otra vez todos los días al pozo a buscar agua y que la vieran. Y la verdad es que el agua viva hace eso en ella.
pero ahora ella es capaz de salir, enfrentarse a toda la ciudad, como veremos luego, pero ya no avergonzada, sino purificada por esa agua viva, sino transformada en una testificadora, en una adoradora de verdad. Ahora bien, quisiera proponerles algunos pasos de acción para el día de hoy. Y quisiera primero proponerles unos pasos de acción personales. Esto es cada quien como persona. Quisiera invitarlos a esta noche, tomar un tiempo a solas con Dios y rendirle sugeridas, secretos y frustraciones para ser sanada. Para ser sanado. Esta mujer fue sanada en su corazón. También quiero invitarles a pensar en esta pregunta. ¿Estás dependiendo solo de los cultos o la liturgia formal para adorar? Y te invito a este lunes, cuando salgamos de acá, de este retiro. Es fácil adorar a Dios en retiro, pero el lunes, cuando me tengo que encontrar con el jefe o cuando tengo que ir en metro al trabajo, ahí como que se nos hace un poquito más difícil adorar. Pero te invito a detenerte y buscar a Dios en lo cotidiano. ¿Puedo yo detenerme en medio de mi ruta, en medio de mi trabajo y reconocer cómo Dios está obrando y adorarle ahí? Dios quiere adoradores en los puestos de trabajo, en los colegios. Y también invitarte personalmente a la próxima vez que veas a tu samaritano. Como dije, cada quien tiene su samaritano. Poder acercarte sin prejuicio, como lo hizo Jesús con aquella mujer. Jesús, cuando vio a la mujer, no vio una mujer impura, vio una adoradora. Vamos a hablar un poquito más acerca de lo que ve Jesús el día de mañana. Ahora, también quisiera dejarles algunos desafíos como congregación, y es ¿a quién no estamos viendo? ¿Quiénes no se sienten cómodos entrando a nuestras puertas? Quisiera invitarles también a no reducir la adoración a la música o a un estilo, sino a vivirla en una vida entregada al Padre por el Espíritu. ¿Estamos nosotros yendo al pozo? ¿Estamos tomando la acción de Jesús? ¿O esperamos que las personas vengan a nosotros? Jesús no se quedó en Judea y dijo, bueno, que los samaritanos vengan acá si es que quieren. No. Jesús fue por ello. Y finalmente, quisiera invitarle a hacer una iglesia. Hablamos esto en la conferencia misionera. Son una iglesia maravillosa, que ora, que ama a Dios, que sostiene, que va, y es algo loable. Pero si no, también una iglesia, y esa es la invitación, una iglesia que vive la misión local. Jorge me contaba, y fue algo que me llenó de alegría, de cómo en diciembre abrieron y salieron a la calle y hubo culto para el barrio. ¿Cómo estamos alcanzando al barrio? ¿Estamos yendo a ellos o esperamos que ellos vengan a nosotros? Quisiera terminar con esto. Me gusta esta imagen, porque me imagino que así sería hoy. El pasaje nos deja finalmente con esto. Si leemos un versículo más allá, encontramos que la mujer sale corriendo. Y Jesús se queda ahí en el pozo y ella va corriendo y los discípulos vienen. La mujer no le responde, sí, creo que tú eres el Mesías. No. Jesús le revela que es el Mesías y la mujer al tiro, como sale corriendo.
Jesús no está buscando religiosos, está buscando adoradores. No personas que dominen los ritos, sino que vivan en el Espíritu. No gente que actúe con corrección externa, sino que se atreva a ser auténtica en el corazón. La mujer samaritana no tenía los títulos correctos, no pertenecía al pueblo correcto, ni siquiera tenía una vida que pareciera adorable, pero tuvo algo que transformó su historia para siempre, un encuentro real con Jesús. ¿Y tú? ¿Qué estás esperando para dejar de adorar con límite? ¿Cuánto más vas a esconder tu historia, tu sed, tu verdad? Jesús te ofrece algo que no se agota el domingo, que no cabe en un templo, que no se mide en un estilo musical, ni se limita a un lugar. Hoy Él sigue formando adoradores verdaderos, abiertos al otro, auténticos de corazón y vivos en el Espíritu. ¿Quieres ser uno de ellos? Esa es la invitación para la noche de hoy. Oremos. Señor, no somos mejores que la mujer samaritana. De hecho, muchas veces podemos ser hasta más reticentes que ella. Señor, gracias porque tú has salido a nuestro encuentro. No fue que nosotros te fuimos a buscar, no fue que nosotros fuimos los mejores. Señor, cada uno de nosotros carga con una historia marcada por el pecado, marcada por nuestra falla, pero quizás también marcada por los rechazos, quizás también marcada por el dolor. Quizás nos sentimos secos y en esta sequedad a veces pensamos que es muy difícil adorarte. Nos sentimos como un desierto sin agua. Pero tú prometes un agua viva. Tú prometes un agua que corre y que no va a tener sed. Tú nos has prometido de tu Espíritu y nos lo has dado. Señor, haznos adoradores que puedan amar al otro, que puedan ver al otro con misericordia y compasión. Señor, haznos adoradores auténticos en el corazón. Que no te escondan lo que sienten, lo que piensan, sino que podamos adorarte con nuestras dudas, sino que podamos adorarte con nuestros miedos, sino que podamos reconocer también cuando quizás nos falla la fe. Ayúdanos a ser adoradores auténticos y ayúdanos a ser adoradores vivos, que no necesite una estructura para adorarte. Señor, haz de nuestros trabajos lugares de adoración. Haz del metro un lugar de adoración. Haz de nuestros hogares un lugar de adoración. Haz de nuestro barrio un lugar de adoración. Señor, gracias porque contigo tenemos este nuevo tiempo donde podemos ser adoradores en espíritu y en verdad. Amén.